Hace 10 años atrás, y después de un viaje por la Amazonía, tuve el honor de poder conversar con un grupo de mujeres y hombres que resultaron ser muy inspiradores y tremendamente humanos. Parte de lo que ahí se conversó quedó plasmado en el libro Homeostasis, que se publicó a comienzo del año 2013. Hoy estamos viviendo momentos donde el dolor, la soledad y separación se han hecho muy presentes y hemos estado intentando sostener, quizás por miedo, un modelo de pensamiento antiguo basado en la individualidad, dualidad, rigidez, ignorancia y materialismo. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Estas han sido algunas de las preguntas que muchos hombres y mujeres de la humanidad han intentado responder mientras la vida va sucediendo, poniendo sus tiempos, ritmos y necesidades. A 10 años de que se iniciaran las conversaciones del libro Homeostasis, quise celebrar ese proceso y conmemorar a quienes participaron en esta hermosa historia, volviendo a conectar con un grupo de mujeres y hombres, pero esta vez más jóvenes y con su energía en plena actividad y desarrollo. Nos juntamos en la intimidad de los jardines del monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, inspirados y resguardados por presencias espirituales superiores. Soy Felipe Monsalve y les doy la bienvenida a Homeostasis Live. Creo que lo que estamos viendo actualmente es a causa de los temblores mentales al interior de las psiquis humanas. Tengo la intuición de que esto es parte del indispensable cambio de conciencia que está ocurriendo para que el planeta y nosotros sepamos quiénes somos realmente, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pienso que ingresamos a un fenómeno planetario de cambio de época, magnífico, un cambio de tecnología mental, igual a lo que debe hacer un artista, trascender. Hugo Marín, libro Homeostasis, 2013. Lo interno en el ser humano y lo que hay afuera es un mismo mundo, es una estructura, conciencia-mundo. Y esta desestabilización tremenda que nos ha producido la pandemia, piensa que es un factor, un virus que no vemos, que no olemos, que no sabemos distinguir, que no nos podemos ni siquiera imaginar, y que por primera vez pone en jaque a toda la especie humana, porque las otras pandemias fueron localizadas. Bueno, da la conexión que tenemos y la tecnología y todo, se expande, pero nos implica a todos los humanos, sin distinción. Por lo tanto, sentimos lo mismo, pensamos muy parecido, aunque seamos tan distintos. Y nos vemos obligados a confinarnos todos, ¿no es cierto?, por igual. Esa experiencia, esa es una experiencia. Se presenta, acontece a pesar nuestro y nos pone a todos en una situación similar. Nunca antes había pasado lo mismo con esta especie. Y te aseguro que las preguntas que yo me he hecho son las mismas que tú, o que tú, o que tú, o que todos. Nos hemos preguntado quiénes somos, no solo individualmente, colectivamente. ¿A dónde vamos, personal y colectivamente como especie? ¿Qué hacemos en este mundo que hemos destruido hasta estos límites? ¿Cómo podemos reparar? ¿Hay especies que podemos recuperar de las que ya han desaparecido o no? ¿O es irreversible? ¿Hay algo en nuestro estilo de vida que inmediatamente podemos cambiar para favorecer
la vida con el entorno y con las otras especies? Esas preguntas básicas, que son las mínimas, yo creo que todo ser humano, hasta los niños se las han hecho. Sin duda los niños se las han hecho. Y el psiquismo, entonces, internamente está buscando una respuesta global, no solo personal. Porque no basta con que yo no me contagie. Si tú te contagias, nos contagiamos y estamos en riesgo todos. Lo mismo ocurre con la riqueza, que no se puede seguir acumulando, que no se puede seguir marginando a tantos millones de seres humanos de la posibilidad de sobrevivir, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el saber, con la educación. Mira cómo nos ha puesto en jaque esta pandemia en el tema de la educación. O sea, hemos valorado probablemente más que nunca el rol de los maestros, de los profesores, que se ocupan finalmente de formar a los niños porque los padres no lo hacen. Bueno, todas esas cosas tan simples, o la labor de una enfermera, de un médico. No sé si te fuiste a vacunar, yo fui, pero el trato magnífico que me dieron al ponerme la vacuna, dije, no sé frente a quién estoy, pero necesito agradecer este trato porque la verdad que ni en mi familia me tratan así. Es maravilloso el servicio público en la salud en Chile. Bueno, hemos aprendido a valorar un montón de cosas en este aislamiento. Y esa desestabilización nos está poniendo frente a preguntas como ¿qué pasa después que muero? ¿Con qué dignidad me puedo tomar la enfermedad y la muerte? ¿Qué pasa con temas como la eutanasia, por poner alguno? ¿Hasta dónde llega la dignidad humana? ¿Cómo la ejerzo yo? ¿Cómo la hacemos socialmente? ¿Qué es esta palabra que surgió y que se instaló en una plaza? ¿La entendemos? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Bueno, hay muchas preguntas, pero gracias a la desestabilización a la cual nos hace referencia este texto, me parece que emergen un montón de posibilidades que hacen cambio. Claro. Y en cambio, de otra manera, no hay cómo. Entonces, volviendo a Silo tenía una frase maravillosa, que es la que a mí me cautivó a los 15 años. Él decía, mi enseñanza no es para los triunfadores, es para quienes llevan el fracaso en su corazón. Entonces, si uno siente que efectivamente todo eso que sueña hacer no va, todo eso que egoístamente quisiera, no va, todo se estrella contra posibilidades que yo no he elegido, puedo asumir un fracaso existencial y hacerme otras preguntas, mucho más profundas. Y ahí aparece la conciencia, aparece un despertar, aparece la posibilidad incluso de la trascendencia. Primero digamos que efectivamente ha sido muy defraudante la manera, no solo en que acá, sino que en todo el mundo, casi todo el mundo, voy a hacer excepciones, se ha gobernado. Porque se ha gobernado al límite de lo democrático, pasando decretos sin aprobación de las cámaras, sin discusión alguna, sin crear conciencia respecto de lo que estamos decidiendo. Se ha gobernado en la mayor parte del mundo en base a imposiciones y autoritarismos que son impensables en una democracia real. De todos los sectores, por lo demás. De todos los sectores. De toda la ideología. No, sin duda. Salvo algunas pocas naciones curiosamente gobernadas por mujeres. Claro. Que han hecho otra política, que han sido amables, que han amparado como estados. Bueno, son pocas excepciones, 5, 6, no sé. Nueva Zelanda. Exacto. La misma Merkel, mira el trabajo que ha hecho, ¿ya? Sin ser de mi gusto, pero ha hecho un trabajo político de empatía que no hemos tenido en los demás gobiernos. Bueno, me parece a mí
que en ese sentido la ciencia en este año ha hecho un trabajo fenomenal y la tecnología, porque piensa que en un año se ha detectado el genoma del virus, se ha visto cómo se transmite, se han explicado cómo cuidarse, se ha generado una vacuna, varias, y se la ha puesto a mucha gente. En un año nunca había pasado que la ciencia hubiera dado una respuesta así. La última vez se demoró 10 años en hacer una vacuna. Pero la política nos ha defraudado muchísimo. No hay un Estado que tú digas ha sido realmente digna la manera en que se ha gobernado. Yo pienso que eso también precipita esta crisis y que tenemos una crisis de modelo social, político, económico y cultural, en que necesitamos inventar nuevas respuestas. Y en buena hora tenemos una crisis tan grande porque ya no va más y por lo tanto tenemos que generar lo mejor de nosotros mismos y ahí está el espacio de libertad. Lo mejor para inventar nuevas soluciones, por ejemplo en el campo económico. Antes de la pandemia ya se hablaba, pero en círculo. O sea, yo misma organicé un seminario en Chile, vinieron 5 personas sobre la renta básica universal. Claro. ¿Ya? Nadie le interesaba. 2, 3 personas, unos académicos. Bueno, la renta básica universal es una solución económica que se está empezando a conversar en serio hoy día en muchos lugares. Se están haciendo experimentos en Ámsterdam, en varias ciudades importantes. ¿Qué consistiría en qué la renta básica que universal? Por el hecho de tú ser un ser humano, por haber nacido humano, durante todo el transcurso de tu vida, tú percibes un salario por parte del Estado, mínimo que te permite sobrevivir y te garantiza que vives. Luego con tu vida tú haces lo que quieres. Si quieres trabajar, si quieres crear, si quieres pensar, si quieres dedicarte a hacer deporte, a caminar el mundo, haz lo que quieras. Tienes asegurada tu sobrevivencia. Esa es una renta básica, universal para todos. Por tu condición de humano. De humano, exacto. Por dignificarte como humano. Por haber nacido. Por haber nacido humano, exacto. Eso ya se está conversando. Esa ya es una respuesta económica al problema que tenemos de sobrevivencia, porque en la medida que se acumula y concentra tanto poder económico, se va marginalizando a las enormes mayorías de este planeta. Entonces, tenemos que dar una respuesta. Nosotros o la generación más joven, pero no hay más tiempo. ¿Ok? Bueno, y así con la crisis ambiental, en la que he visto que están surgiendo un montón de soluciones, muchas. Eso es lo que yo reporteo, digamos. Nosotros en Presencia cubrimos esos efectos pequeños que pueden demostrar que el cambio es posible. Desde los huertos comunitarios en las plazas, aquí mismo, en Santiago, no sabes cuántas plazas se están transformando en huertos colectivos hechos por los vecinos, ¿ya? Ni hablar de regiones. Pero así como hablábamos antes de la entrevista del tema del plástico, la reforestación, las energías renovables, la energía eólica, solar en nuestro país, el hidrógeno verde, un montón de soluciones realmente potentes que se están haciendo. Bueno, China, sin ir más lejos, está reforestando todo lo que en algún momento taló. Entonces, hay respuestas que se están empezando a surgir, y también muchas muy ingeniosas, desde ese confinamiento, por compensación, buscando la libertad y buscando la propuesta, porque es asfixiante la situación que vivimos. Es una crisis, a mi juicio, terminal de civilización. No es una crisis nacional, es de toda la civilización globalizada. Y vamos a tener que ubicarnos en otra postura política, económica, cultural, sin duda espiritual. Y basado, yo espero, en la empatía que nos haga reconocer lo humano del otro y tratarnos de acuerdo a la regla de oro de tratar a los demás como queremos ser tratados, ¿no? Para empezar. Para empezar.
Yo creo que hay una responsabilidad enorme del periodismo, de la comunicación en general. Y nosotros, cuando digo nosotros, es la Agencia Internacional de Noticias, Presensa, ¿no? Hemos tomado una posición. Hemos tomado la responsabilidad de hacer un periodismo no violento. A través del periodismo, nosotros vamos filtrando qué relato dar, porque hacer una noticia es relatar algo que ocurrió, pero siempre que relato, tengo el filtro de mi visión, de mi mirada. Siempre que veo algo, está mi subjetividad de por medio. Entonces yo puedo, ponte tú el año pasado, ir a la marcha del silencio de las mujeres, que fue una cosa pero impresionante, en silencio total, millones de mujeres, miles de mujeres. Bueno, ese silencio lo puedo interpretar de un modo o de otro, según lo que me va pasando a mí. Nosotros hemos tomado la opción de hacer el relato periodístico desde la no violencia y contribuir al acercamiento, a la no discriminación, a la superación de la violencia, contribuir a los derechos humanos desde el periodismo que hacemos. Coincido totalmente con el diagnóstico que tú has hecho y por lo tanto me parece muy necesario hacer un relato diferente. Para abrir el mundo que viene hay que mostrarlo, hay que mostrar. Todo lo nuevo nace pequeño, todo. Entonces hay que empezar a mostrar eso que están haciendo por si pudiera surgir. Hay que empezar a mostrar en esos relatos lo que supuestamente no prendió, pero que sí prendió, ¿no? Que la prensa oficial te va a decir, no, chiquillo, esto no prendió para nada. Pero si tú vas a las voces que están surgiendo y les preguntas ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué saltaste un torniquete, por ejemplo? ¿Qué fue lo que hiciste? Detectas en esa personita, en esa estudiante que lo hizo, detectas un clamor por un mundo diferente. Y eso tú lo puedes amplificar con los medios y pueden resonar muchos otros y pueden pasar muchas cosas. Durante todo el 2019 nadie vio televisión de los que estaban en la calle. Sin embargo, estaban todos súper informados. Nadie vio televisión, porque la televisión te mostraba los 4 vándalos que habían. Y no te mostraba la increíble alegría, creatividad, fuerza, sueños que se despertaban, que eran impresionantes. Había que estar en la calle y de carne y hueso, hacer las preguntas adecuadas para poder relatar lo que había en esos corazones. Pero no estaba... El relato de la televisión era absolutamente manipulado, por supuesto, y responde a intereses económicos muy precisos. Nosotros justamente por eso, por hacer un periodismo no violento, somos voluntarios. No mezclamos el dinero con lo que hacemos, porque si no te terminas entregándote a ciertos intereses, ¿no? Yo creo que es el fin de esa forma de relación. Es la última vibración. Sí. Yo creo que estamos terminando un periodo histórico muy largo en que nos hemos equivocado mucho, ¿no? Pero también hemos hecho varios aciertos, que no da más simplemente. Es como un traje que te quedó chico, ya no hay cómo surcirlo. Hay que sacárselo, hay que hacerse otro. Hay que hacer de nuevo. Y es difícil, pero es el desafío que tenemos. Se cayó la Unión Soviética sin que se rompiera ni un semáforo. Nadie salió herido y se cayó toda la Unión Soviética y sus países aliados. ¿Ya? Era la mitad del mundo. No veo por qué no puede caerse este sistema sin que se rompa ningún semáforo. Perfectamente. Es cosa de que imaginemos el nuevo mundo de otra manera y lo hagamos. Lo pongamos en efecto. ¿Es posible superar las relaciones patriarcales al interior de tu familia? Yo creo que sí. En mi familia
hemos hecho ese cambio. Es necesario superar las relaciones de violencia, la violencia interna que tenemos, cada uno. Reconciliarnos, avanzar hacia una nueva forma de trato. Es algo simple, pero que cambia todo. Sí, es como, no hay cambio posible entonces en lo externo si no hay un cambio interno. Por supuesto, es simultáneo. Es simultáneo. ¿Y estamos capacitados para ese cambio interno? Yo veo que ese es más difícil que el externo. Sin fracaso, sin desestabilización, sin crisis, no hay cambio. Por lo tanto, las condiciones, la mesa está servida, Señor. ¿Ya? Las condiciones no pueden ser más favorables para ese cambio, porque estamos en una profunda crisis. Entonces, ¿qué hago yo cada vez que dejo de creer algo, cuando pierdo una ilusión? Se abre un espacio interno, a veces sufriente, otras veces muy alegre, finalmente me liberé. Claro. Pero bueno, Sí. registro un vacío de creencias que se cayeron, estanterías que se vinieron al suelo. Ya no puedo creer más en esa estupidez que creí, ¿ya? Y me río, surge el humor, pero también está la posibilidad de imaginar otras cosas. Y hay sueños, y hay poesía, y hay música que inspira, y de repente me levanto y sé lo que quiero, exactamente, que es otra cosa. Entonces, desde esa inspiración, desde ese vacío inicial, es la inspiración la que más necesitamos. Es la puesta en juego para poder avanzar hacia nuevas imágenes. Yo me he preguntado mucho, ponte tú, ¿cómo se le ocurrió a Colón venir para acá? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se les ha ocurrido a tanta gente hacer cosas tan locas? Por ejemplo, el Parque de Bomarzo en Italia, no sé si has estado. No. Haz cuenta un Fantasilandia, pero en el siglo XVI. Wow. O sea, unas rocas esculpidas con monstruos, con pegasos, con elefantes, en un parque maravilloso que tú recorres. Un parque alegórico y tú dices, ¿de qué cabeza sale esto? ¿No? Bueno, lo mismo, hay miles de cosas que tú dices, ¿cómo se les ocurrió algo así? El ingenio, la ocurrencia, surge de la inspiración y del vacío. De dejar de creer un poco las cosas que uno cree. Porque puedo tomar opciones respecto de mis creencias. Total, son solo creencias. Entonces yo te puedo creer a ti, una persona buena, interesante, culto, o te puedo creer otras cosas. Puedo optar. Y de ahí van surgiendo posibilidades. Yo creo que en la medida que soltemos la idea de que esto es inamovible, vamos a ver todo lo nuevo que hay, que es mucho, que es muchísimo. Es increíble cuánta gente está haciendo cosas interesantes para aportar al mundo que viene. De otra manera. Por ejemplo, la democracia que tenemos. Yo no creo más en la democracia representativa. No creo que esos personajes que están ahí me representen, ni representen a nadie más que a sus propios intereses. Cuando en el 15M de España se hablaba de una democracia real, y por lo tanto, también sí lo habla mucho de una democracia real. La democracia real es que nosotros cuatro que estamos aquí nos pongamos de acuerdo qué té vamos a tomar. Correcto. Y resolvamos nuestro problema juntos. La democracia real implica que quien es supuestamente representado se haga cargo. No es un pueblo pasivo, es un sujeto activo que toma en sus manos su devenir. De acuerdo. Entonces, la democracia formal para mí no va más, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Necesitamos pasar a una democracia real, donde seamos actores activos y no dejemos en manos de quizás quién
decisiones que no queremos ni imaginar. Tomémoslas juntos, hagámonos cargo, eso nos obliga a crecer a todos. Claro. ¿Mm? Quizás eso nos obliga a reorganizar los estados a nivel de municipios, descentralizar el poder, compartir entre todos. Mira, hay incluso acá municipios que plebiscitan su presupuesto. Bueno, ¿por qué no plebiscitamos todo más ampliamente? Si además con la tecnología lo podemos hacer muy fácil. Decidamos, atrevámonos a tomar decisiones todos. ¿Mm? Esa es una estantería que creo que hay que cambiar, claramente. Por lo demás, fíjate que los tres poderes del Estado, así como están concebidos, surgieron en la Revolución Francesa y no lo hemos vuelto a cuestionar ni a cambiar. Para mejorarlos, digo, no para irnos a una dictadura, para mejorarlos. Pero si a mí me dijeran, mira, opérate con un médico que está haciendo los mismos procedimientos que en la época de la Revolución Francesa, yo lo dudaría muchísimo, no me operaría, no me pondría en sus manos. Entonces, ¿por qué ponemos al Estado en manos de una concepción tan antigua? Hay que reformular todo eso. Hemos reformulado la ciencia, hemos reformulado la educación, hemos reformulado la cultura, ¿por qué no podemos reformular los estados? Y si me preguntas a mí cuál es la propuesta que me atrae, es la de una sola nación humana universal. Una sola, en que vivamos todos y que sea inclusiva de todas las diferencias, que no sea homogenizante, que no sea uniformante, que incluya y haya espacio para todos. Ese proyecto de futuro ya está operando. Son miles los que lo están pensando, porque ya no nos representan. Entonces ya estamos avanzando a otra cosa, ya se cayó eso. Sí. ¿Mm? Y se van cayendo muchas cosas. A mí, al menos, que soy una persona muy espiritual, no me satisface ninguna formulación religiosa. Yo no comulgo en ninguna religión establecida y sin embargo diariamente practico una conexión con algo muy profundo y sagrado que también está en mí y en todo lo viviente. Entonces, ahí tienes otra estantería que se vino abajo. ¿Ah? Y que no da respuesta a este momento, pero hay una enorme espiritualidad en mucha gente, en mucha gente. Está bueno esto de las otras estanterías que se te han podido caer en este tiempo, aparte de la democracia y la religión. La economía, el neoliberalismo, ni hablemos, ¿no? O sea, no va más, ni siquiera me interesa hablarlo ya como tema, ¿no? ¿A qué tiene que dar paso en la economía, así como...? Por ejemplo, una renta básica universal, a dignificar la vida humana, a redistribuir la riqueza. Si la riqueza es fruto del desarrollo de todos, cae en unas pocas manos, pero no corresponde que quede ahí. ¿Y cómo cambiamos? ¿Qué hacemos con los grupos económicos? ¿Qué hacemos con las Yo familias creo que ellos y los también family están office? en esta reflexión, confío en que también están en esta reflexión. Confío que la pandemia nos pone a todos, y la muerte nos pone a todos en la misma situación. Entonces, ya que vamos a morir, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no hacer la vida bien? Abrir la mano, soltar la mano, desposeer. Lógico. Bueno, hay cambios que yo nunca esperé y que han pasado ya. Por ejemplo, yo luché mucho tiempo, fui parte de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que recorrió el mundo buscando el desarme nuclear como primera prioridad. Y en ese momento no había por dónde imaginar siquiera, esto hace 12 años, imaginar cómo íbamos a desnuclearizar el mundo en términos de armas. Y tú tienes que, en enero de este año, entró en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en Naciones Unidas. O sea, no hay ningún país que pueda usar un arma nuclear porque está prohibido. Ahora hay que desmantelar los arsenales nucleares. Eso se consiguió en 12 años.
es un logro extraordinario si le tomamos el peso a lo que significaba tener una cabeza nuclear apuntándote, ¿no? Y el trabajo generacional que hicieron... Pero miles. Desde el 70 Exacto. hasta la fecha. Exacto. Entonces, ya se aprobó y se ratificó por Naciones Unidas el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Es un triunfo extraordinario. Y Khan recibió el Premio Nobel de la Paz hace 2 años por eso, por esa lucha, ¿no es cierto? Y tú habrías dicho, cuando éramos más jóvenes, que íbamos a lograr ver el mundo con la prohibición de usar las armas nucleares y que iba a haber un plan de desmantelamiento de todo el arsenal nuclear. Yo no sabía si lo íbamos a lograr. Hay un tema con la prontitud. ¿Podemos esperar 50 años para que se produzca el cambio económico? No. Pero no estamos hablando de 50 años. Quizás en 10. ¿Se podrá producir en 10? Yo creo que sí. Yo creo que ya están las condiciones maduras. Por lo menos en muchas conciencias ya está maduro que así no vamos. Porque también la tierra nos pone límite. La naturaleza nos está diciendo todo el tiempo, basta. Así nomás. Entonces, estamos en buena hora nos tocó vivir esta época. Sí. En buena hora es una época bisagra, en que todo cambia. Ya nada va a ser igual, creo yo. Cada quien tiene que buscar por dónde. Yo lo estoy haciendo desde las comunicaciones. Estoy tratando de poner la linterna y mostrar esos efectos, pequeños efectos de demostración que pueden crecer. Estoy alimentando lo que tiene fuerza para un mundo futuro, haciendo un periodismo insólito, realmente insólito. Por ejemplo, hicimos una serie ahora en marzo, del 8 de marzo al 8 de abril, sobre mujeres que se llama Constructoras de Futuro. Y estamos entrevistando solo a mujeres que tienen su mirada en el futuro, que están dándole con cosas de futuro. Lo voy a ver, ya. Te lo voy a mandar, claro, por supuesto. Por ejemplo, mujeres que en su momento participaron de las FARC en Colombia y se salieron y están avanzando con un proceso de paz, pero en manos de ellas, extraordinario. O por ejemplo, Vandana Shiva, a quien seguramente conoces, o por ejemplo, Sabine Rubin, que es de la diputada francesa de la France Insoumise más joven. Gente extraordinaria, una mujer por día. Bueno, nos han sobrado mujeres, porque en realidad hay miles, ¿no? Y vamos a elegir 30, porque es un mes, pero cada una en un campo totalmente diferente. Es difícil aspirar a un mundo no violento si no desactivamos la violencia internamente. Y para eso hay que emprender un camino espiritual. Reconocer en uno las señales de algo distinto, de algo sagrado, de algo extraordinario. Y reconocerlas fuera de uno también. El sufrimiento, como bien dices tú y Silo, es una opción mental, no hacia el dolor físico, pero básicamente el sufrimiento se produce por la memoria o por la imaginación. Entonces, si meditas un poquito, si tranquilizas la mente, la memoria deja de imponerse y la imaginación se tranquiliza. Claro. ¿Ya? Hay muchas prácticas que sí lo diseñó para esto, desde un relax físico hasta una meditación interior, y el trabajo con la propia energía, poder poner la energía donde la quieres poner, ¿no? Estamos en esta conversación y es interesante que salga bien, ¿no? Si fuera desvitalizado sería una lata, ¿no? Sí. Entonces ponerle tinca a la vida,
Y eso constituye también, va constituyendo un poco esa canalización de esa energía, va constituyendo un propósito en la vida. ¿Cómo me aplico en el mundo? ¿Qué voy haciendo? ¿Y qué sentido trascendente pueden tener esas acciones? Porque lo que yo converso contigo va mucho más allá de ti o de mí, va mucho más allá de quienes nos vean. Las palabras crean realidades y producen cambios. Y Silo planteaba una enseñanza, plantea en sus libros una enseñanza que va mucho más allá de su existencia o de la nuestra, que es parte de las enseñanzas místicas del cambio de siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, es muy moderna su mística, es muy actual. Es una forma de ver que el mundo y uno mismo estamos en permanente interacción. Y ese sufrimiento se puede ir superando en la medida que construimos también adentro y afuera. Yo me aplico, como te decía, a tratar de avanzar hacia este mundo nuevo que me despierta una enorme curiosidad, ¿no? Pero también diariamente hacia mi interioridad, donde radica una dimensión que trasciende la existencia, que no termina con la muerte. Eso es muy importante para dar sentido a la propia vida. Y eso barre con muchos sufrimientos, el hecho de que la vida tenga un sentido. Entonces te diría, sí, mi vida es bien feliz. Está sometida a las circunstancias, obviamente. Esta pandemia me afecta como a cualquiera, pero me permite pensar en el otro también, no solo en mí. Me permite aventurarme a imaginar cómo lo vive otra persona. Y descubro que probablemente estamos todos en una situación muy similar, muy similar. Y eso me parece extraordinario, me parece magnífico. Y me abre la puerta a una humanidad entera, también a través de mi propia interioridad, ¿ves? Muchas veces me siento un poco un puente. Y la enseñanza de Silo ha sido para mí un camino que he ido nutriendo con muchas cosas, pero un camino muy referencial en estos tiempos de tanta confusión. Me parece que los maestros muestran antorchas, muestran faros, luces importantes en épocas tan confusas. Mm-hmm.